Para nosotros de mucha satisfacción recibir a César Dargan, director del DICOEX. Vamos a ver qué es eso ya cuando Víctor arranque. Quien nos acompaña en el día de hoy para hablar de varios temas institucionales y también políticos. César, buenos días. No tenía votado, Víctor, a nosotros. Por eso era urgente que yo viniera a este diálogo con ustedes. No fue ni el aniversario. Estaba de viaje. Tú sabes que Víctor tiene una cosa que le saca en cara eso a todos los invitados que nosotros queremos mucho. No, porque automáticamente se pusieron en una lista negra. Exacto. Y están ahí. Pero, y yo vengo de simpático y digo, estaba en el aniversario. Exacto. Pero no fui. Exacto. Buenos días, César. Buen día, Víctor. Buen día, Luis. Qué bueno estar aquí con ustedes. Igual. Ahora vamos a tener un diálogo urgente con César Dargan con otro sombrero. La anterior vez lo tuvimos en su sombrero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ahora lo tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio. De canciller, así se. Exacto. Una lógica similar porque igual las funciones en la Dirección de Comercio Exterior, similar en el sentido de esa relación del Estado con el extranjero, vamos a decirle así. Para ilustrar un poco mejor a la audiencia, esa dirección, exactamente cuál es la agenda que está teniendo en la actualidad. Pues así es, durante los últimos 8 años me desempeñé como viceministro de Relaciones Exteriores con todos estos temas de integración económica, de comercio, de cooperación, y a partir del mes de octubre como director general de Comercio Exterior. En este nuevo reto tengo 2 funciones fundamentales. Uno es administrar e implementar los acuerdos comerciales que ha suscrito la República Dominicana, y el otro es fungir de autoridad nacional de solución de las controversias que surjan entre los inversionistas y el Estado. El primero es algo, diríamos, bastante focalizado. La República Dominicana tiene 5 acuerdos comerciales que abarcan 49 países. Justamente me corresponde, por encomienda del presidente Medina, asumir en este momento cuando el mundo está en un proceso de cambios bruscos y constantes en lo que es la definición de la política comercial. Nosotros a través de esos 5 acuerdos pues hemos podido tener un desempeño interesante, pero con muchos retos de poder tener un mejor aprovechamiento de los mismos. O sea, que tenemos un rol más técnico ahora, más de implementación, porque todo el tema de diplomacia o de relaciones internacionales era como que la negociación, ver cómo se acuerda en la parte y lo implementa una unidad ejecutora del Estado. Ahora estás en esa unidad ejecutora del Estado implementando esos 5 acuerdos. Sí. Es un poco la diferencia en el cambio de rol. Es un poco la diferencia, sin embargo, más que técnico, yo creo que es la cara política de trabajar con nuestros productores, trabajar con nuestros industriales, trabajar con los empresarios en cómo sacar un mejor provecho a esos acuerdos. De esos 5 acuerdos que menciona, las áreas o los temas, ¿cuáles son? Nosotros tenemos un acuerdo de alcance parcial con Panamá, tenemos un acuerdo de libre comercio con el CARICOM, tenemos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica, ambos acuerdos del año 98. En el 2004 suscribimos nuestro acuerdo más importante porque involucra a nuestro principal socio, que es el DERE-CAFTA, y en el año 2008 el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. La parte de cumplir esos acuerdos y de la exportación, ¿verdad?, del producto dominicano, que me imagino va muy de la mano con tus gestiones, debe ir acompañado de una calidad. ¿Cuál es la realidad, César, hoy en día de los acuerdos de la parte que a ti te corresponde como director del DICOEX del productor local? La realidad, y quizá para que algunos de los amigos que nos están viendo, es que un acuerdo de libre comercio hace unos años lo que hacía era eliminar aranceles, que esos impuestos, esas tasas que paga un producto al entrar a otro país, eliminarlos, liberalizar el comercio. Pero hoy en día ya el comercio está liberalizado. Esos 5 acuerdos, esos 49 países, si estuviesen todos en plena vigencia, estamos hablando de cerca del 90% de nuestro comercio exterior. Es decir, que de cada 10 productos, 9 pueden entrar a otros países, esos socios, sin pagar aranceles. Entonces hoy nuestro reto no es liberalizar, no es eliminar aranceles. Hoy nuestro reto es cómo podemos estar acorde con esas medidas sanitarias y fitosanitarias, cómo podemos cumplir con los requisitos de calidad, cómo podemos aumentar nuestra productividad para, con una competencia mayor, así como nosotros podemos exportar, también nuestro mercado está abierto. Entonces nuestros productores tienen que competir en el día a día. Allá y aquí. Allá y aquí. Allá para penetrar en esos mercados y aquí para no perder el nicho que tienen. Perdón, Víctor, breve, antes que se me vaya la pregunta, porque tú tocaste el DERE-CAFTA. Hay muchas quejas con el DERE-CAFTA donde se dice, bueno, nosotros somos los perjudicados. Por la misma pregunta quizás que yo te hago y por lo mismo que tú planteas, de que, bueno, es calidad aquí y calidad allá. El DERE-CAFTA, ¿tú eres de opinión que hay que revisarlo? ¿Es la verdad que perjudica más al productor local? ¿Cuál es
la realidad del DR-CAFTA y si le hemos sacado beneficio hasta ahora? Yo no me canso de decir que el DR-CAFTA es el acuerdo comercial más importante que tenemos porque involucra a nuestro principal socio comercial. En el año 2004, cuando se firmó ese acuerdo, el 75% de nuestras exportaciones iban al mercado de los Estados Unidos. Entonces era una oportunidad de tú con tu principal socio tener un esquema preferencial. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Que hoy en el 2017, si vemos hacia atrás, vemos que todavía la República Dominicana acumula un déficit, es decir, nosotros estamos importando mucho más que lo que nosotros estamos exportando. Y ese déficit acumulado es de alrededor de 2.000 millones de dólares, es mucho. Sin embargo, cuando vemos el detalle del acuerdo, también nos damos cuenta que hemos podido aumentar muchas de nuestras líneas de exportación, lo cual hace que el país pueda también aumentar sus ingresos. Y hoy solamente la mitad de nuestras exportaciones van al mercado de los Estados Unidos. Entonces ha habido una mejora en nuestro desempeño. Ese acuerdo ofreció la oportunidad de modificar aquí muchísimas leyes. Sin embargo, al día de hoy efectivamente puede representar una amenaza para algunos sectores de nuestra producción, sobre todo en el sector agrícola, porque al momento de la negociación se extendió ese desmonte, quitar esos aranceles durante un periodo de tiempo, y a partir de este año, del 2017, ese desmonte es más agresivo, por lo cual productos sensibles como el arroz, el pollo, el cerdo, leche, cebolla, habichuela, azúcar, ya nuestro mercado poco a poco también se va abriendo esa competencia y entonces ahí enfrentamos retos importantes. Sigamos aplatanando la conversación con todo este tema de los aranceles, del comercio nacional e internacional y los 5 acuerdos. ¿Cuáles son esos productos o esa fabricación del mercado local que es lo que se beneficia o que tiene que saber esa negociación de esos acuerdos en los comercios? ¿Qué es lo que el mercado dominicano produce para exportar? En su mayoría. En la década de los 80, la oferta dominicana, lo que estamos exportando al mundo, le decíamos que era la oferta del postre, porque nosotros exportábamos azúcar, cacao, café, tabaco, o sea que eran los productos del postre. Sin embargo, en la década de los 90 ocurrió algo diferente. Se instala en la zona franca y empezamos a importar textiles, empezamos a importar calzado y otro tipo de productos. Hoy en día el reto y donde hay que aumentar aún más los niveles de competitividad es agregarle valor a esas exportaciones que estamos haciendo. Y hemos visto cómo en la última década productos, por ejemplo, como utensilios médicos que se fabrican en zona franca, somos el número 2 exportador en todo el mundo. Como ya no solamente pieza de vehículos, como nosotros ya no solamente exportamos la hoja del tabaco, sino ya un tabaco con un mayor nivel de acabado. El banano. Nosotros hemos ido reduciendo nuestra dependencia en productos como los textiles y los calzados, y no solamente el banano, sino el banano orgánico que conlleva un proceso especial de producción. Entonces, en lo adelante, todavía más lo que tenemos es que agregarle valor a esas exportaciones para que podamos generar empleos aquí de calidad. En ese de agregar valor y para todo el tema de entrar al mercado del comercio internacional, sabemos de que hay certificaciones internacionales que tienen un proceso para poder entrar a la lógica de mercado justo, a la lógica de que el producto en el mercado internacional venga con esa certificación, pero muchas veces el productor local no entiende el valor a largo plazo que eso tiene, porque realmente el lograr la certificación puede hacer de que la producción sea más costosa. ¿Eso es una percepción o realmente es así? ¿O es todavía necesario trabajar con el productor local para que entienda cómo agrega valor una producción quizás en lo inicial más costosa, pero que tenga una mayor posibilidad de posicionarse en el mercado? Mira, como yo te hablé de aprovechar los acuerdos, uno de los ejes fundamentales es fomentar una cultura exportadora, que nosotros asumamos conscientemente qué representa exportar, qué representa competir en otro mercado. Y te puedo hacer una anécdota muy práctica. Hace 3 años, mientras estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, recibíamos constantemente contenedores de productos agrícolas que iban al mercado europeo y de allá lo devolvían por temas sanitarios, fitosanitarios, porque usaban un pesticida que no podían, porque tenían algún nivel de deterioro. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y el CIRD, fuimos directamente al campo y hablamos con ellos. Les dijimos, señores, nosotros no podemos ser el país más cochino del mundo entero. No puede ser que nos devuelvan las cosas porque están dañadas. O cuando vengan aquí a buscar la certificación no la puedan dar porque en terreno no cumplen con los indicadores. No funciona. Y con mucha satisfacción te puedo decir que en estos 3 años, trabajando en conjunto las instituciones del gobierno y los productores, hemos podido mejorar esos niveles y ya es muy mínimo
las detenciones y devoluciones que se producen de esos contenedores. ¿Se ha logrado, aprovechando la pregunta de Víctor, se ha logrado con esas visitas sorpresas fomentar esa parte que tú dices y lograr exportaciones ya de productos de las visitas sorpresas? Mira, tú sabes que el desarrollo de las pymes es una de las prioridades del presidente Danilo Medina. Hay muchos programas desarrollándose, bueno, y allá mismo en el Ministerio de Industria y Comercio a través del Ministerio de Pymes. Sin embargo, las pymes enfrentan también retos para exportar, porque por temas de volumen, por temas de cumplimiento con algunos de estos requisitos, una empresa pequeña encuentra obstáculos al momento de abrirse al mundo. Sin embargo, ¿cuál ha sido una de las claves? Promover la asociatividad, promover que las cooperativas con un mayor volumen puedan hacer un buen uso, un buen provecho de estos acuerdos, y poco a poco se viene haciendo. Y en el caso, mencionaste ahorita lo de la leche. Hemos tenido aquí a Eric Rivero, presidente de Aproleche, quien se ha quejado de la leche que está entrando en la República Dominicana. ¿Cómo ustedes van a manejar esa parte de la leche que no puede pararse por el libre comercio, pero que tenemos aquí unos productores quejándose? ¿En qué va eso? Mira, el presidente Medina ha dispuesto toda una nueva normativa en lo que tiene que ver con el etiquetado y las condiciones de importación de los productos lácteos. Eso ya está en vigencia, ha sido algo en algunas etapas inclusive traumático, porque tú pasar de nada a tener algo es algo que produce, hiere algunas sensibilidades, pero se ha hecho. Ahí tenemos un primer paso. Un segundo paso, la semana pasada se anunció cómo se priorizará en el desayuno escolar la compra de productos lácteos dominicanos frente a los extranjeros que también están compitiendo. Ahí se abre un nicho importante para nuestra producción. Ahora bien, yo comparto esa preocupación que tienen nuestros productores. Sin embargo, al mismo tiempo, de manera responsable, yo hago un llamado a la reflexión. Nosotros tenemos que aumentar nuestra competitividad y nuestra productividad. Una vaca dominicana da entre 3 y 5 litros de leche. Una vaca americana da sobre los 20 litros de leche. Entonces, la vaca americana no está dando 20 litros de leche porque está en aire acondicionado ni come con flé. Durante muchos años ha habido procesos de investigación, de desarrollo, de inversión, de apoyo del Estado, para que esas vacas puedan tener esos niveles de productividad. Entonces es un reto importante que tenemos y no es un tema separado, es un tema país que tenemos que trabajar gobierno y productores. ¿Tienes el presupuesto en tu dirección para poder lograr ese cambio de mentalidad que lleve a la competitividad del productor? Muchas veces, y era la línea de que mencionaba Luis, y yo lo defino en varios artículos que he escrito al respecto, el tema de que pensamos como isla, de que este es mi negocio y yo no veo cómo me puedo conectar con un vecino, otro país que está en la proximidad. Entonces, eso hay que trabajarlo con el productor desde una lógica de competitividad. Claro. Mencionaba hace un momento una experiencia de que fueron a tener, esa fue una, pero es necesario montar una estructura para eso. ¿Está dentro de tu plan de trabajo? Y si está, ¿cuenta tu dirección con los recursos para implementarlo? Presupuesto no tengo. Yo soy una dependencia, la institución es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, energías y buena intención sobran. La Dirección de Comercio Exterior tiene un equipo de mucha gente joven, gente con experiencia, dispuesta a hacer el trabajo. Sabemos los retos que tenemos por delante y muchas de estas cosas son simplemente voluntad. Es que no haya una diferencia en que el productor que nos venga encuentre ninguna traba en que se le atiendan sus reclamos. Es que cuando, por ejemplo, un productor de helados dominicanos enfrenta un problema en Jamaica o uno de equipos de refrigeración en otro lugar de Centroamérica, se le pueda dar la asistencia. Entonces, para eso estamos. Ahora, presupuesto no tenemos, sin embargo, ese contacto directo es el día a día de lo que estamos haciendo. César, antes de entrar en política, me gustaría escuchar de viva voz don Carlos Morales Troncoso, Andrés Navarro, Juan Temístocles Montaz. ¿Cómo ha sido esa transición, César, de trabajar con tantos perfiles diferentes? Sumamente interesante. Yo tuve 6 años con el ingeniero Carlos Morales Troncoso como canciller de la República. Me nutrí de la gran experiencia que tuvo acumulada, de una visión, de un tacto, de un olfato en el manejo de la política exterior dominicana invaluable. Una transición hacia trabajar como parte del equipo del hoy ministro de Educación, Andrés Navarro, conocer un dominicano verdaderamente comprometido con el servicio público
orientado hacia el fortalecimiento institucional. Fue una gran experiencia. La más reciente, estar en el Ministerio de Industria y Comercio dirigido por el ingeniero Juan Temístocles Montaz, con quien no había tenido el placer de trabajar. Sin embargo, con quien comparto muchas visiones en torno a la República Dominicana en un contexto global y una visión mucho más integral de nuestro desarrollo, que no se limita a la inmediatez ni al corto plazo, sino cómo podemos situarnos en ese mundo complejo con muchas cosas que tenemos por delante. Es un tipo bien Temo, porque Temo la gente lo ve como con miedo y como odioso, es un tipo agradable. Yo mismo lo veía medio distante, pero es de un trato... Distante es la palabra diplomática. Bueno, yo dije... No, pero mira, ha sido en estos meses, yo no te puedo decir, no te puedo hablar de distancia ni mucho menos. Ha habido compenetración. Todo el apoyo, Mira, solo falta el presupuesto. Todo el apoyo que sea requerido. César. No, falta el presupuesto, César, todavía. Ese hombre está en lo de él, ¿eh? Partidos políticos, política. ¿En qué está César Dargan? Yo veo por ahí Team Dargan. Usted está en el Partido Reformista, usted está en el PLD. ¿Cuál es la realidad de la dirigencia joven a la que tú perteneces? Bueno, mira, muchos años en política no es algo que tú dejas de la noche a la mañana, por más desencantos que puedas enfrentar en el camino. Si somos críticos, el sistema político en la República Dominicana no está atravesando una crisis. Para mí ha colapsado en muchas de sus áreas. Nosotros tenemos partidos completamente desfasados, todos. En estos días se publicaba un artículo en la prensa matutina de cómo la dirigencia de los partidos, el que menos tiene 8 años entre presidentes y secretarios generales, pero hay algunos que ya tienen 20 años en sus puestos. Les queda lindísimo el discurso de la renovación y de la innovación y del futuro, y los jóvenes son el futuro. Yo ya no soy joven, yo hace tiempo que pasé esa edad, pero entiendo que poco a poco vamos abriendo un camino. En ese sentido, efectivamente, mi esencia y toda mi vida ha sido en el Partido Reformista. Nosotros el año pasado nos opusimos a decisiones que entendíamos que eran ilegítimas, que se venían tomando. Vino el proceso electoral y posteriormente también vinieron los procesos legales en contra de esas decisiones. Al día de hoy, el Tribunal Superior Electoral ha anulado los procesos que se siguieron, es decir, que volvimos al punto inicial en el que estamos todos ahí. Pero más que estar en un partido por estar, es la reflexión constante de hacia dónde va el Partido Reformista, o sea, de qué sirve estar en una organización política si tú no puedes realmente utilizarla de plataforma para proponer cosas que representen cambio. Yo creo que el Partido Reformista lamentablemente en este momento está mal orientado. Confío que en un futuro eso pueda cambiar. Yo sé que hay una nueva generación ahí dentro que está haciendo lo propio para que así sea, pero son muchos retos los que está por delante. Ahora bien, más allá del Partido Reformista, muy en ese sistema de partidos políticos, la República Dominicana debe revisarse y nosotros no debemos escatimar esfuerzos y mucho menos cansarnos en algo que sabemos que es difícil. Y que en el mundo entero está ocurriendo. Pero por lo que dice parece que en el caso suyo sí se cansó, sí te cansaste de la lucha interna en el Partido Reformista, porque un poco hablas desde afuera, no de seguir con el proceso y la lucha desde adentro, César. Entonces como que bueno, el relevo no lo conseguí y lo dejo. ¿Qué pasa entonces en esa parte? Porque yo prefiero invertir ese mismo tiempo en cosas que sean más productivas. El día a día de la vida en un partido político desgasta. Pero esa es la plataforma para poder llegar a muchísimas cosas y lograr muchísimas cosas. Tal vez esa plataforma ya la tienen otros. Sin embargo, el estar hablando el día a día de que si la expulsión, de que si el estatuto, de que si esto, de que si lo otro, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué uno está en política? ¿Para qué uno está en política? ¿Para ocupar una posición en un partido o en el gobierno? Yo creo que esto va mucho más allá. Yo quisiera ver partidos en la República Dominicana asumiendo los temas de interés nacional. Tú tomas en los Estados Unidos y hay quienes critican a Trump por desfachatado, por informal. Sin embargo, tú sabes lo que él piensa. Tú podrás no estar de acuerdo con él, pero él está a favor de endurecer las leyes de migración, él estará a favor de favorecer sus productores. Estarás o no de acuerdo, pero tú sabes que él piensa. Pero ¿cuál es la agenda política de los partidos? ¿Pero dónde tú vas a expresar eso? A la pregunta de Víctor. ¿Veremos a César Dargan expresarla desde el PLD? ¿Volverás al reformista? ¿Tienen ustedes un grupo del sector de ex reformistas la idea de formar otro partido? ¿Desde qué plataforma tú puedes implementar esas inquietudes? Mira, tal y como te dije, desde un punto de vista formal, nosotros somos parte, miembros, no solamente yo, hay mucha gente del Partido Reformista.
No, tuvieron que revertir la decisión porque era ilegal el reglamento y el estatuto que habían utilizado, eran ilegal los procedimientos que habían utilizado. Pero vuelvo y te digo, yo no quiero sentirme preso en una organización que no tenga visión, que no sepa claro cuál es su ideología, que no sepa claro hacia dónde va. ¿Cómo ha sido la presidencia de Quique Antún, tu valoración? Bueno, estamos claros de que ha reducido considerablemente el porcentaje que había obtenido en las elecciones. Han tenido que recurrir a la creatividad porque ahí sí sirve la innovación y sacar promedio de los votos municipales, congresionales y los presidenciales para que de alguna forma dé el número. Sin embargo, se ha reducido en votación, se ha reducido en participación municipal, en participación en el Congreso, pero no se ha reducido los ingresos que ha venido recibiendo el partido. Entonces, yo creo que al margen de las críticas que pueda hacer, que en ningún momento son de carácter personal, al revés, una persona con una larga trayectoria, 30 años en posiciones del partido. Muy transparente. Sin embargo, no es algo personal, pero entiendo que hay personas con muchos méritos para asumir lo que representan estos tiempos. César, nosotros hemos decidido hacer vida política y pública a través de los medios de comunicación y ponernos en un horario donde sabemos que hay su marca sellada. Y lo respeto por eso. Gracias. Y los partidos políticos son un bien de la sociedad dominicana. Entonces, al escucharte hablar, me pregunto, ¿qué va a pasar entonces con un partido que es necesario para la democracia del país, cuando talentos como el tuyo y el de otros, que son personas jóvenes a lo interno de ese partido, que son personas con unas capacidades y un plan de trabajo demostradas, están teniendo esa sensación? ¿En manos de quién entonces estamos dejando los partidos y la representatividad y el juego que los mismos tienen en la democracia del país? Mira, yo abogo y seguiré abogando por la participación política. Yo creo que todo el mundo tiene que asumir su rol en esta sociedad que vivimos, número uno. Número dos, yo creo en los partidos políticos y yo creo en el sistema de partidos políticos para tramitar esas inquietudes que pueda tener la población. Pero no le estás creyendo en el Partido Reformista, está diciendo no sigue. Lo que no resisto es la permanencia y la resistencia al cambio de instituciones y organizaciones que se han convertido en entelequias y ancladas al pasado. Entonces, promover el cambio no es un pecado. Yo creo que es una actitud responsable frente a algo con lo que no estamos de acuerdo. Brevemente, tu opinión sobre el tema Odebrecht en la República Dominicana, ya que nos quedan 2 minutos, y como ente político queremos saber tu opinión de lo que está pasando. Yo creo que el tema Odebrecht es un tema muy delicado, no solamente en nuestro país, sino en toda nuestra región. Demuestra cómo se puede permear el sistema político. Demuestra por qué hacen falta leyes más estrictas que permitan combatir la corrupción. Yo creo que es un caso que ha estremecido las instancias más altas en toda nuestra región. Yo confío que la justicia va a hacer lo que le corresponde. Este caso va a llegar hasta las últimas consecuencias porque lamentablemente la corrupción no es un tema coyuntural, no es un tema de un momento ni de un caso. Es algo que hemos venido arrastrando durante años y ojalá esto que tenemos frente a nuestros ojos pueda llegar hasta las últimas consecuencias. Usted es un funcionario joven, como lo es el procurador, Jean Alain. Se le ha hecho acusaciones quizás por ser joven en funciones y en edad comparado con otros. ¿Cree que se le ha tenido poca paciencia por eso o él ha faltado en los tiempos para hacer esa investigación? Yo confío en la labor que está haciendo el Procurador General de la República, porque entiendo que en muchas de estas situaciones a veces actuar con la cabeza caliente no es lo más recomendable. La prudencia es un muy buen consejero y más en un caso tan complejo que amerita la recolección de pruebas, los interrogatorios, para que al momento que se proceda formalmente tener la contundencia que esto requiere. Yo confío en esa prudencia, sin embargo entiendo que hay plazos corriendo que tienen que cumplir. Pues entonces quizá otro funcionario no tan joven que habrá que decirle que no hablen ni piensen con la cabeza caliente, como usted dijo, ¿será algo de generación? Es prudencia y la prudencia no tiene edad. En un sí o en un no, el Team Dargan hará como muchos dirigentes del PLD lo que le convenga a esa organización política en el 20. Aquí no hay aspiraciones personales, o sea... No. En términos presidenciales. Pero todavía, este gobierno no tiene ni 6 meses, hay muchas cosas que pueden pasar y ya estamos hablando de las presidenciales. Hace rato, el 17 de agosto. Pero si ya usted se le alejó a Leonel Fernández. No, pero
el presidente Fernández estaba en Higüey ayer presentando, no estuve presentando le han sacado los pies. No, absolutamente. César Dargan, gracias por haber estado con nosotros. César Dargan, director del Discoex, dirigente del Partido Reformista, porque él volvió, ¿verdad? El próximo programa le voy a hacer yo pregunto a ustedes. No, aquí usted está sentado. Gracias por tu visita, César. Gracias a ustedes. A ustedes no se vayan, que ya Colombia, con su cafecito en mano, Iván, Víctor y un servidor, estamos completando el día en la mesa. Vamos a hablar de lo del Banco Central y los dólares al regreso.